formando en logoterapia clínica por el Centro Psicoterapéutico Logos en Lima, miembro de la Asociación Peruana de Psicología Fenomenológico Existencial, maestrista en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente trabaja para el Hospital Villa Salud, desempeñándose como psicólogo clínico. Ha participado como ponente en el 15º Congreso Nacional de Profesionales y Estudiantes de Psicología, Una sociedad en crisis, aportes de la psicología y el trabajo social. Y en la primera jornada científica de la Asociación Peruana de Psicología Fenomenológico Existencial. Lo escuchamos. Bien, ante todo, buenas tardes. Estoy acá encargado de presentar una investigación que hice con dos variables muy interesantes que están relacionadas a la teoría de Viktor Frankl, la logoterapia, ¿no? Bien, mi investigación se llama Recursos noológicos y sentido de vida en estudiantes de psicología de una universidad privada de la ciudad de Lima, ¿no? Adelante. Bien, reforcemos un poco acerca de la teoría, ¿no?, que nos propone Viktor Frankl y Efrén Martínez, ¿no?, a quien he citado bastante, sobre los recursos noológicos, ¿no? ¿Qué nos dice Efrén Martínez? Nos dice que estos recursos son características propias del ser humano, propias e inherentes, antropológicas, llámese, ¿no?, que constituyen al ser humano como una persona en sí. Estos recursos se dividen en dos. Primero, Viktor Frankl propuso una división en autodistanciamiento y autotrascendencia. El autodistanciamiento sería la capacidad de mirarse uno mismo desde otro ángulo, desde otro punto de vista, mientras que la autotrascendencia sería la capacidad de apertura al mundo, ¿no?, de abrirse al mundo, abrirse hacia los valores y hacia el sentido. Efrén Martínez, por una parte, sí, todavía continúa. Efrén Martínez, por una parte, divide al autodistanciamiento en tres recursos, que son la autocomprensión, la autorregulación y la autoproyección. La autocomprensión sería la capacidad de monitorearse a uno mismo, ¿no?, de tener la capacidad de monitorear lo que va sintiendo, lo que va pensando, ¿no?, tanto en lo cognitivo, con lo emocional y lo afectivo, y vaya dirigiéndose hacia el autoconocimiento. Mientras que la autorregulación sería la capacidad de monitorear también, pero ver qué hago con eso que yo voy conociendo, ¿no?, acerca de mí. Por ejemplo, siento una emoción, siento tristeza. Lo que hago, ¿no?, si me estoy autorregulando, es notar esta tristeza, conocer de dónde viene esta tristeza, ¿no?, cómo es esta tristeza que voy sintiendo. Eso sería la autorregulación. Mientras que la autoproyección sería la capacidad de verse a futuro, de verse como un ser en posibilidad, no verse en inmanencia, sino en trascendencia, ¿no?, verse a futuro. Mientras que la autotrascendencia, Efrén la divide en diferenciación, afectación y entrega. La diferenciación sería la capacidad de diferenciarme con el otro, ¿no?, también de validar al otro como un legítimo otro, en esa relación yo-tú que tanto propone Martin Buber. Mientras que la afectación sería sentir con lo que el otro está sintiendo, no sentir lo que el otro siente, sino sentir en base a yo cómo estoy observando a partir de mí, de cómo yo observo a la otra persona lo que siente. Por ejemplo, yo me puedo ver afectado por lo que viene sufriendo mi mejor amigo con la pérdida de algún ser querido, ¿no? Me siento afectado, pero en base a lo que él siente, pero con mis sentimientos, que son subjetivos, son propios de mí, porque van a ser diferentes a los de esa persona que es mi amigo, ¿no? Por lo que ahí ya estoy generando una afectación, y esto nos va a llevar a la entrega, ¿no? A la entrega, que es la apertura completa hacia el mundo, hacia los valores y hacia el sentido de la vida. Bien, adelante. Bien, ahora hablando sobre el sentido de vida, ¿no? Viktor Frankl propone una triada constitutiva acerca del sentido, que es la libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida. La libertad de voluntad la relacionamos con la responsabilidad, siempre. No podemos hablar de libertad sin hablar de responsabilidad. Son como dos caras de una misma moneda. Entonces, hay una libertad frente a lo psicológico, a lo social y a lo biológico. Ahí he puesto libertad frente a los instintos, la herencia y el medio ambiente. Los instintos, que vendrían a ser lo biológico, lo psicológico, la herencia, lo biológico y el medio ambiente, lo social. Por lo que se va a generar un poder de oposición del espíritu que Viktor Frankl lo va a llamar antagonismo psiconoético facultativo, ¿no? Y por ende va a haber una responsabilidad para, ¿no? Soy responsable para hacer lo que vengo haciendo en libertad, ¿no? Mientras que la voluntad de sentido va a ser el motor de la búsqueda hacia el sentido de la vida.
La voluntad de sentido a veces va a tener ciertas desviaciones. Frankl propone que la voluntad de sentido se desvía hacia la voluntad de poder o hacia la voluntad de placer, ¿no? También un poco oponiéndose a la postura que tenían Alfred Adler y Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud por parte de la voluntad de placer y Adler por la voluntad de poder. Ello va a ser causa de un vacío existencial que va a generar que yo de alguna manera desvíe esa voluntad de sentido hacia algún afán de poder o hacia algún afán de placer, ¿no? De sentir placer. Quiero cubrir mi vacío sintiendo más placer, ¿no? Por lo que de repente me voy todas las noches a beber alcohol. O de repente quiero cubrir ese vacío a través del poder, ¿no? A veces, ¿no? En el caso del consumo de cocaína, habría, ¿no? Dos desviaciones, no tanto hacia la voluntad de placer como hacia la voluntad de poder, ya que me voy a sentir poderoso, pero a la vez voy a sentir ese placer de estar consumiendo, ¿no? Mientras que el sentido de la vida se llegaría a través del camino hacia los valores, ¿no? Hacia los valores que ya conocemos, que son los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud, ¿no? Los valores de creación como el trabajo, ¿no? El ayudar a alguien, un servicio, ¿no? Social, hacer un voluntariado, ¿no? Todo ello formaría parte de un valor de creación, por lo que el trabajo va a ser el valor de creación por excelencia. Mientras que en cuanto a los valores vivenciales, tenemos al amor como el valor vivencial por excelencia, ¿no? Que es el encontrarse con un otro, con un legítimo otro, validándolo como es, ¿no? Validándolo por su ser espiritual. Mientras que los valores de actitud van a estar relacionados a lo que es el sufrimiento, las situaciones límite que proponía Jaspers, ¿no? Y es esa actitud que yo tomo ante lo inevitable, ante una situación que yo no puedo modificar y que tan solo me queda tomar una postura de humildad ante lo que me ha ocurrido, ¿no? Ante lo que me ha acontecido, ¿no? Como es el sufrimiento, el dolor ante la pérdida de un ser querido. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos a los objetivos de la investigación. Como objetivo general he tenido que proponer determinar la relación entre el sentido de la vida y los recursos neológicos en estudiantes de psicología de una universidad privada de Lima. Mientras que como objetivos específicos, ahí lo he puesto bien corto, no lo he cortado porque son 6 objetivos dependiendo de cada dimensión que ahorita voy a explicar. Es identificar la relación entre las dimensiones de los recursos neológicos y el sentido de la vida. Es decir, de cada dimensión que a continuación voy a explicar con el sentido de la vida en los estudiantes de psicología de la ciudad de Lima. Adelante. Como justificación para este estudio, bueno, pretendo, como ya dije, ¿no? Analizar cuál es la relación que existe entre los recursos neológicos y el sentido de la vida y determinar, ¿no? Cómo los estudiantes se pueden desarrollar hacia un nivel como un ser biopsico-socio-espiritual o biopsicoespiritual, ¿no? Más resumido, ya que entendemos lo sociológico que está incluido dentro del ámbito psicológico, ¿no? Y a ver qué sentido le pueden encontrar a la carrera que están estudiando, ¿no? A la carrera de psicología, que es tan importante por el tema de la vocación. También he tomado en cuenta que en mi país, ¿no? En el contexto de Perú, hay muy pocas investigaciones acerca de lo que es sentido de vida y recursos neológicos, sobre todo de recursos neológicos. Como antecedentes encontré solamente uno, ¿no? Que es justo la investigación que hizo acá mi colega Franklin, ¿no? Sobre la estandarización del test de la escala de recursos neológicos, ¿no? Adelante. Bien, como hipótesis entonces podemos plantear que existe una correlación significativa entre los recursos neológicos y el sentido de la vida. Mientras que como específicas, ahí también lo he cortado, ¿no? Que existe una correlación significativa entre las dimensiones de los recursos neológicos y el sentido de la vida en estudiantes de psicología. Bien, ahora vamos a pasar a los instrumentos de recolección de datos. Tenemos la escala dimensional de recursos neológicos propuesta por Efraín Martínez Ortiz en Colombia, ¿no? En el año 2010, de la institución Colectivo Aquí y Ahora en Bogotá. La adaptación peruana, como ya la mencioné, fue hecha por Franklin Trejo, ¿no? Quien está acá presente, en la Universidad Federico Villarreal, y la población que evalúa es desde los 18 años en adelante, ¿no? Y lo que evalúa serían los principales factores no éticos o noológicos de la personalidad. Adelante. Bien, entonces las dimensiones serían estas, ¿no? El factor 1 sería la dimensión de impotencia a potencia noética.
mientras que el factor 2 sería la dimensión de apego de sí mismo a distancia de sí mismo, que sería el autodistanciamiento, ¿no? En el factor 3 tenemos el sometimiento de sí mismo y el dominio de sí mismo, ¿no? Es decir, cómo yo me voy autorregulando, ¿no? Lo que vendría a ser la autorregulación. En el factor 4, la inmanencia con la trascendencia, ¿no? Si estoy inmanente o trasciendo, ¿no? La autotrascendencia. En el factor 5 tenemos la indiferenciación y la diferenciación, ¿no? Es decir, cómo yo me voy diferenciando del otro o cómo yo voy viendo al otro, cómo yo veo al otro como un legítimo otro y lo valido. Y en el factor 6, de regresión a proyección, cómo yo me voy proyectando hacia el futuro o si me veo como un ser estático, no como un ser en posibilidad, ¿no? Y el total sería la puntuación en recursos neológicos. Adelante. Bien, estos son los baremos que he sacado, ¿no?, de la investigación que hizo Franklin, ¿no?, en Lima, que son los baremos propios de Lima, en el que nos plantean cinco baremos, ¿no? Es bloqueo, restricción, ambivalencia, despliegue y plenitud, ¿no? Ahí están las puntuaciones, como pueden ver, ¿no?, que son puntuaciones propias de la ciudad de Lima. Adelante. Y estas serían las puntuaciones de los baremos en cuanto a los factores, ¿no? El factor 1 que ya hemos mencionado, ¿no?, impotencia, potencia. El factor 2, dominio de sí mismo. Factor 3, factor 4, factor 5 y factor 6, ¿no? Están todos los factores ahí enumerados, ¿no?, con sus baremos respectivos para la ciudad de Lima. Bien. Adelante. Este es en cuanto al test de propósito vital, ¿no?, el PIL, que fue propuesto por Cronbach y Majoli, ¿no?, ya hace muchos años, ¿no?, en el año 69, que tuvo varias estandarizaciones. En España, por ejemplo, en Oblejas tenemos, ¿no?, en Lima tenemos una estandarización que hizo Claudine Barchi, ¿no?, en el año 99. Por el hecho acá de ser muy lejana, ¿no?, en años, yo propuse unos baremos, pero propios para la población que tuve en cuenta, ¿no?, en la Universidad de Lima, ¿no? Por lo que mide el grado de intensidad del sentido hacia la vida y se evalúa a partir de los 16 años. Adelante. Entonces, las categorías que propone este test son el de vacío existencial, el rango no decisivo y presencia de sentido de la vida. Estas puntuaciones no son las que propuso Claudine Barchi, sino son los baremos que yo pude sacar a partir de mi investigación que yo planteé para la población específica. Bien, adelante. Bien, estos son los resultados en cuanto a los niveles de las variables, ¿no?, de recursos neológicos. Bloqueo, podemos ver acá que la mayoría obtuvo un puntaje de despliegue, ¿no?, lo cual es un pronóstico bastante positivo, ¿no?, seguido de un puntaje de ambivalencia, por un puntaje de plenitud, de restricción y de bloqueo, ¿no? Vemos que el bloqueo, ¿no?, el puntaje, el menor puntaje, ¿no?, se encuentra en un porcentaje menor, ¿no? Bien, acá es en cuanto al test de sentido de vida, ¿no?, al test de propósito vital. Podemos encontrar que el mayor puntaje se ubicó en presencia de sentido de vida, lo cual también es un pronóstico positivo y ya nos va dando ya algunas indicaciones acerca de la relación que podrían haber entre estas variables, ¿no? Adelante. Bien, esto es en cuanto a la relación, la correlación entre cada uno de los factores con el sentido de la vida. La relación entre potencia y sentido de vida nos indicó que hubo una correlación significativa de un 0.460, ¿no?, lo cual es significativo, ¿no?, por lo que la primera hipótesis específica fue validada. Bien, adelante. En la relación entre distancia de sí mismo y sentido de vida también pudimos encontrar una relación bastante significativa, ¿no?, de un 0.509 en cuanto al sentido de la vida, ¿no? Entonces podemos decir que ambas variables están relacionadas también, ¿no?, por lo que la segunda hipótesis específica se valida también. Entre la relación de dominio y sentido de vida también pudimos encontrar una relación positiva y significativa entre ambas variables a un 0.364, ¿no?, otra hipótesis también que es validada. Bien, en cuanto al cuarto factor, que es trascendencia y sentido de vida, pudimos encontrar también una correlación del 0.269, lo que valida también otra hipótesis. Adelante. Y en cuanto a diferenciación, con sentido de vida también hubo una correlación bastante significativa, ¿no?, de un 0.250,
¿no? Por lo que se acepta otra hipótesis específica. Nos vamos dando cuenta que ya van relacionándose, ¿no?, las dimensiones de los recursos noológicos con el sentido de vida. Y por último, el factor de proyección con el sentido de vida tuvo una correlación también de un 0.321, ¿no?, por lo que es validado también la hipótesis específica. Y la relación general de los recursos noológicos con sentido de vida obtuvo una correlación positiva y significativa de un 0.534, ¿no?, por lo que se acepta la hipótesis de investigación general, ¿no? Salió que sí hubo una correlación efectiva entre los recursos noológicos y el sentido de vida, ¿no? Lo que nos valida, ¿no?, nuevamente, yo creo, ¿no?, que esto es una validación más acerca de la propuesta de Viktor Frankl, ¿no?, y también de Fred Martínez, ¿no?, sobre la logoterapia, ¿no?, que cuán relacionados están los recursos, estos recursos espirituales de la persona con el sentido de la vida, ¿no?, con el camino hacia los valores. Adelante. Bueno, lo que sigue son las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, las discusiones y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Como discusiones podemos ver que yo al relacionarlo, ¿no?, con una investigación internacional, ya que mencioné, ¿no?, que en mi país no se encontraban investigaciones acerca de los recursos más que la que hizo Franklin Trejo, una investigación que encontré que se llamaba Sentido de vida y recursos noológicos en pacientes diagnosticados con depresión mayor con ideación suicida. Acá mi investigación coincidió con 3 factores, ¿no? Los factores de potencia noética, distancia de sí mismo y dominio de sí mismo se encontraron correlacionados con el sentido de vida. Es decir, la capacidad de potencia, ¿no?, de autodistanciarse, ¿no?, de verse desde otro punto de vista, con el dominio de sí mismo iban en relación al sentido de la vida, ¿no?, el dominio, la autorregulación, ¿no?, mientras que los otros 3 factores no se encontraron relaciones, no correlaciones con el sentido de vida en esta investigación, no, por lo que coincidió, digamos, a medias, ¿no?, mi investigación que hice, ¿no?, con respecto a esta investigación, que fue la única que encontré entre la correlación que hubo entre sentido de vida y recursos noológicos, ¿no? Bien, adelante. Como conclusiones, saqué que existe una correlación efectiva entre los recursos noológicos que proponen tanto Viktor Frankl como Fred Martínez y el sentido de la vida, asimismo con las dimensiones de estos recursos, ¿no?, las dimensiones que ya hemos mencionado. Por otra parte, podemos concluir que tanto los recursos noológicos se encuentran en un nivel de despliegue, se puede encontrar el sentido de vida, ¿no? Esa es la conclusión que pude sacar, ¿no?, de mi investigación, ya que la gran mayoría obtuvo un nivel de despliegue, no de plenitud, que es el mayor, sino de despliegue, ¿no? Pero podemos decir, o yo puedo deducir, ¿no?, a partir de mi investigación, que desde el nivel de despliegue ya la persona va encontrando un sentido de la vida, ¿no? Válgase mencionar, ¿no?, que fue en una única universidad, ¿no?, por lo que el pronóstico no sería tan general, no sería específico para la universidad a la que yo hice la evaluación, ¿no? Entonces, al evidenciarse la presencia de sentido de vida en estudiantes que fueron de último ciclo, ¿no?, fueron de 6º, 7º y 8º, que son en la universidad que yo evalué los ciclos previos a ingresar al internado, no podemos decir que se encuentra en un pronóstico positivo, ya que están próximos a realizar sus prácticas profesionales y le encuentran mayor vocación, ¿no? Yo siempre relaciono la vocación con el sentido de la vida, ¿no?, por lo que habría mayor vocación con la carrera, ¿no?, a la carrera a la que están yendo ellos, ¿no?, o a la especialidad, ¿no?, sea clínica, educativa, organizacional o social, ¿no? Y bueno, hay mayor compromiso y responsabilidad hacia el logro de las metas, hacia el logro del sentido, ¿no? Hay mayor captación de valores. Bien, entonces, ya terminé con mi exposición, pero quería agradecer acá a mi maestro Alejandro Salomón por brindarme la posibilidad, ¿no?, de estar acá, porque sin sus enseñanzas creo que no estaría acá, ¿no? Y también al doctor Claudio García Pintos, ¿no?, por aceptar ese trabajo y brindarme la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. La próxima exponente que voy a presentar es Cecilia Baroero y el título de su trabajo se titula, valga la redundancia, Educar en Valores Hoy.
Cecilia es licenciada en Psicología por la UCC, directora del Instituto de Logoterapia, Metahumanitas de Córdoba, docente titular en Psicología Clínica de Emergencias, docente titular en Pareja y Familia, directora de Proyecto de Investigación sobre Prevención del Suicidio por la UCES, docente titular de Antropología, coordinadora del Proyecto Educar en Valores Hoy por la UCC, miembro del equipo técnico de emergencia, Brigada de la Provincia de Córdoba, Violencia Familiar y de Género. La escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, la alegría es grande de poder compartir este momento y de poder pensar en estas cosas que tanto bien nos hacen, ¿no?, en nuestra profesión y en nuestro ejercicio profesional. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Y queremos compartirles este proyecto que empezó el año pasado en la Universidad Católica de Córdoba, fue aplicado a docentes y directivos y recibimos el aval del Ministerio de Educación de la provincia. Eso significa que los docentes que asistieron a esta instancia de formación tenían puntaje docente, estaba reconocido por el Ministerio. Y un agradecimiento enorme a Jerónimo Acevedo, que también contribuyó en ese proyecto. Él estuvo presente en Córdoba porque hemos pedido refuerzos de gente especializada en logoterapia y él colaboró y nos acompañó. Entonces, una alegría que estés ahora acá acompañando también. Bueno, compartirles además que este proyecto fue inspirado, un poco mi tarea cotidiana es trabajar con la violencia. Yo trabajo en el Polo de la Mujer, en la Brigada de Emergencia, es mi quehacer más cotidiano y de algún modo aturdida por las situaciones de violencia que me han tocado ver a diario, situaciones muy límites. Yo asisto como equipo técnico también en los casos de femicidio de la provincia. Este año hemos tenido muchas situaciones, vamos por estadísticamente a nivel provincia con 13 femicidios. Con lo cual, bueno, trabajar en esto es una tarea altamente preventiva y de psicohigiene y me motiva enormemente. Y por otro lado, ha sido inspirado en dos seres que amo enormemente, que son mis hijos de 20 meses. Tengo mellizos, Victoria y Augusto, que tienen 20 meses de vida, entonces a ellos también les dedico este momento. Bien, el proyecto Educar en Valores Hoy, como les comentaba, ha sido avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, cuando nosotros iniciamos este proyecto, teníamos que seguir las bases que de algún modo nos impartía el Ministerio. Y como el Ministerio se había propuesto estos objetivos, entonces nosotros seguimos esa línea y hicimos bajada desde la logoterapia, es decir, el contenido fue brindado desde la logoterapia. Pero siguiendo estos parámetros que se habían propuesto, y sobre esos ejes pensamos cómo educar en valores hoy, pero principalmente fue una tarea de revalidar al docente en su experticia. Es decir, el docente es quien está en esta gran vorágine actual y a veces no puede detenerse y pensar en ser dueño de sí mismo y desde su conciencia en este órgano de sentido detectar cuáles son los valores para tal situación o qué respuesta dar ante tal situación que muchas veces nos excede. Bien, principalmente consideramos a los valores de manera metafórica como si fuera una rueda, ¿no? Con ellos andamos en la educación y son como un pilar basal del ser humano, como si fuera nuestra columna vertebral. Y sin valores estamos deformes, somos seres que nos transformamos como en monstruos, ¿no? Como bestias. O sea, los valores hacen a la esencialidad del ser humano. Y siguiendo un poco los criterios de la UNESCO, que ha planteado en uno de los acuerdos que la educación del futuro tiene que ser una educación del ser. Es decir, se ha trabajado mucho en el hacer, ¿no? En hacer proyectos, en hacer planificaciones, pero el educando necesita desarrollar habilidades en el ser y claramente, lo dice la UNESCO, competencias no solo de carácter cognitivo o habilidades emocionales, sino competencias existenciales. Entonces, valiéndonos de esto, en Pedagogía de las Alturas, Brusone, quien es un renombrado en el ámbito educativo,
nos plantea esto, ¿no? Que la educación del futuro no tiene que tener un carácter transmisivo, tiene que tener un carácter donde lo que aprendamos nos ayude a aprender a vivir, apunte al ser, apunte a lo existencial. Para iluminar un poquito más, porque el proyecto que aplicamos, bueno, partimos desde las nociones filosóficas del valor y las conceptualizaciones, y de manera práctica, creo que el doctor Claudio García Pintos es muy práctico, y él nos enseña esto, que un valor es considerado como un bien ser, que no siempre necesariamente ese valor coincide con ese bien ser, lo cual no significa que yo no tenga un valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos decir que el bien es dar una clase entretenida, novedosa, y el valor que tengo o que persigo es la creatividad. A lo mejor la clase no me salió entretenida y novedosa, pero eso no significa que yo no tenga este valor como un norte, como algo a seguir, que es la creatividad. A mí me gusta mucho una frase de Da Vinci que dice: ata tu carro a una estrella, ¿no? Es decir, cómo nuestros valores atados a esa estrella, a este norte, ordenan nuestra vida desde hoy, desde nuestro ser hoy. Bien. Pensando un poco del tema de valores, hemos trabajado con los docentes en este rivalidar su experticia, de que los valores, estos valores no tienen en sí mismo nada de buenos ni de malos, es decir, pero son los valores de moda, el éxito, el que me vaya bien, el ser competente, ¿no? Son valores que se aplauden y que se promulgan y que están de moda, ¿no? Pero el problema de estos valores es que muchas veces hay un disociamiento entre la conciencia y mi responsabilidad personal. En esto Viktor Frankl nos enseña, digamos que en el mundo de hoy, decía Viktor Frankl ya en su momento, el ser humano recibe a diario muchos conocimientos, vemos a diario mucha información y nos hacemos cargo, en cuanto a la responsabilidad, de muchas cosas de manera diaria, dice él. Pero respecto de la conciencia de mi responsabilidad personal, es aún un desafío a lograr, ¿no? Entonces, cómo esta competencia existencial nos cala hondo, porque apunta justamente a la conciencia de mi responsabilidad personal. Y estos valores están disociados con esta conciencia de la responsabilidad de mi responsabilidad personal, me llevan hacia este vacío de la existencia, ¿no? Les comparto esta imagen artística que creo que esta imagen grafica mucho, ¿no? De cómo está el ser humano hoy, vacío. El vacío del alma se titula la obra. Bien. Los valores, ante todo, porque a veces nos encontramos con que los chicos están muy desmotivados, los valores orientan a las emociones, ¿no? Es decir, son como este norte para orientar a las emociones. Y en este sentido, una más. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿para qué sirven las emociones? Hoy se promulga tanto la inteligencia emocional y se dice incluso que se la quiere incluir dentro de la currícula, ¿sí? Digamos que tiene que ser enseñada, ya, de hecho que en algunas provincias ya se ha incluido la inteligencia emocional en las currículas. Bueno, esta inteligencia emocional es valiosísima, pero sin orientado a ese norte, a esos valores, por sí mismo, sin motivos, el ser humano sin sentido puede hacerse o puede hacer mucho daño, ¿no? Y en relación a esto hay una imagen, ¿sí?, gráfica que la voy a explicar. La doctora Elizabeth Lucas, renombrada en logoterapia, ella nos explica que las emociones son como una catarata de agua, que tienen mucha fuerza, pero un afluente de fuerza impresionante en el ser humano. Se las define principalmente que vendrían a tener como el carácter con un fuerte componente neurobiológico, ¿sí? Las emociones, por ejemplo, estoy triste y ya físicamente el cuerpo lo registra, ¿no? Estoy con miedo, estoy con nervios y el cuerpo físicamente lo expresa. Estas emociones, que son como una catarata, dice la doctora Elizabeth Lucas, tienen que pasar por este gran transformador eléctrico que viene a ser el aprendizaje de la vida, el aprender a vivir, ¿sí? El aprender a detenernos, que nos cuesta en esta vorágine, y reflexionar, a los fines de lograr este capital que vendrían a ser los valores o los motivos, es decir, que esa gran fuerza de las emociones puedan ser aprovechables
para un bien de la humanidad. Es decir, los valores, cuando se aplican, cuando se despliegan, tienen este capital que es sumamente beneficioso. Bien, entendemos también en este punto de encuentro que los valores nos convocan a los vínculos, ¿no? Y que son como puntos de encuentro, es decir, desde los valores nos encontramos como seres humanos, así como yo decía recién, que sin valores nos deshumanizamos, con los valores nos hacemos más plenos, entonces nos comunican hacia nuevos caminos, nos ayudan a crecer como humanidad. Bien, y en estos abren caminos son estas competencias axiológicas que empezamos a trabajar con estos docentes, algunos incluso también de otros ámbitos. Teníamos, por ejemplo, en la experiencia de trabajo, un docente que trabajaba con Talleres, el club de fútbol de Córdoba, y Talleres tiene como un fuerte impacto y un hermoso trabajo con los barrios vulnerables. Entonces, él aplicó mucho de estas experiencias y de estas herramientas allí. Bien, y facilitan justamente estas competencias existenciales los desarrollos y proporcionan puntos de encuentros auténticos. Desde ahí, desde ahí nos detuvimos en algunas pinceladas que llegamos a dar en este proyecto. Entonces, por ejemplo, trabajamos desde el deporte los valores, ¿no? El deporte es como el mejor de los entrenamientos para el desarrollo de los valores, principalmente porque el esfuerzo es uno de los valores que se pule bien, es para pulir bien a través del deporte, respecto de que nos ayuda a entrenar este valor, este logro propio, esta exigencia propia, y en este logro que lo obtuve a partir de mi esfuerzo personal, ¿no? Y acá nosotros trabajamos mucho porque aparece justamente el punto de la competencia, ¿no? Entonces, donde el logro no es el resultado, no es, digamos, el marcador, gané o perdí, sino que el logro es el intento. Es el intento, y que ese es ya el logro, independientemente del resultado, poner el acento en el intento. Después se trabajó con el valor de la perseverancia, es decir, el insistir algo en pos de un motivo, ¿no? El ponerme la camiseta de algo que quiero lograr. ¿Cuáles son mis motivos? Se trabajó principalmente de cuáles son los motivos de los docentes, ¿no? Entonces ahí trabajamos un poco el burnout y cómo están los docentes en este trabajo. Después trabajamos desde la empatía, es decir, el acompañar, ponerse en el lugar del otro, y cómo el deporte nos permite eso, desde tanto las alegrías como en las penas, ¿no? Aprender a empatizar con el otro a través del juego, del deporte. Y la paciencia, de que no todas nos sale a primer intento, de que muchas veces hay que arrancar de cero, y que el haber arrancado de cero nos ayuda a obtener los mejores resultados, los mejores logros. Bien, desde la alfabetización digital trabajamos mucho en que, bueno, obviamente que no se puede tapar el sol con un dedo. La alfabetización digital hacia nuestra cotidianeidad, y hoy nos encontramos justamente con una modificación del lenguaje escrito, oral, y que esto también tiene efectos en la reestructuración de nuestro pensamiento. Y particularmente hoy la dificultad grande o el riesgo que hay en la alfabetización digital es que nos encontramos con un síndrome de la intoxicación, ¿no? Estamos como aturdidos, y esto impide el encuentro humano a humano y no permite la comprensión ni la autenticidad. Se trabajaron desde la autorregulación, justamente la capacidad de no perder el control en las situaciones de malestar, de aprender a regular las emociones, de transformarlas en estos motivos a partir de los valores, del aprender a detenerme, que no todo es ya, de aprender a reflexionar. Y desde la tolerancia, que no es solo el aguante porque sí, sino la tolerancia como la capacidad de expresar lo que me pasa
no solo de expresar lo que me pasa, sino de no imponerlo, porque cuando lo imponemos caemos en las acciones más violentas y más deshumanizantes. Con lo cual trabajamos con los docentes en pensar y repensar desde la creatividad posturas más flexibles y diversas, la apertura mental a nuevos encuentros y a nuevas experiencias, y también la tolerancia como la posibilidad de acercarse al otro con amabilidad, con respeto, con consideración. Recién decían en una de las mesas de diálogo que la amabilidad es un valor que se está perdiendo, ¿no? Y hay estudios neurológicos que concluyen que la amabilidad es el registro de un cerebro sano, ¿no? Entonces, cómo el ser humano está de algún modo enfermándose cuando pierde estas actitudes amables. Bien. Y trabajamos desde la violencia escolar. Bueno, muchas veces prevalece lamentablemente esta ley de la selva, del sálvese quien pueda, ¿no? Y que alude a estos actos deshumanizantes. La doctora Isabel Lucas, parafraseándolo a Viktor Frankl, decía que la acción violenta es como una descarga masiva, como si fuera de una bomba atómica, que es equiparable a una reacción desencadenada en la cadena de la agresividad, ¿no? Como que irradia de tal modo que genera un efecto que es inminente. El acto violento es justamente el quitar al otro lo que tiene como propio y imponerme yo con algo propio, pero utilizando una fuerza ilegítima, ya sea física o mental. Y esto genera justamente situaciones de estar en alerta, de defensividad. Lamentablemente a mí me toca acompañar situaciones a diario donde hay signos de la violencia que están muy naturalizados, y esto pasa en las escuelas también, y desnaturalizarlos no es tarea sencilla. Particularmente desde lo que todos conocemos desde el bullying. Hemos trabajado en respecto de esto principalmente a través de 3 valores: el valor del respeto, que obviamente en cada uno de los niveles, nivel inicial, nivel primario y secundario, se ha como graficado por los mismos docentes de distintas maneras, ¿no? Quizás en nivel inicial más el cuidado del cuerpo, el cuidado de las cosas, y en los niveles más avanzados el cuidado del otro en el vínculo, ya sea el otro como par o el otro como autoridad. Se ha trabajado desde la responsabilidad de hacernos cargo de las propias decisiones y de no estar señalando hacia afuera, y asumir justamente las tareas que nos competen a cada uno, ¿no? Reconocer los propios errores. Y también desde otro valor que ayuda a trabajar en cuanto a prevención de la violencia escolar, que es la igualdad, ¿no? Somos diferentes, lo cual no significa que seamos desiguales, es decir, las mismas condiciones dignas y justas para todos como seres humanos. Bien, y se ha trabajado desde el trabajo en equipo para mejorar este clima, si se quiere, del cuerpo docente, el clima vincular, porque, bueno, todos conocemos que por ahí están estos chismes de pasillo, estas habladurías que generan como este efecto de bomba atómica en cadena, dijera Viktor Frankl. Entonces, de algún modo, esta negatividad se traduce también en relaciones conflictivas, en tensiones, que desvitalizan la tarea docente en el aula también, tienen efectos. Entonces se ha trabajado justamente, bueno, con esa metáfora gráfica, ¿no? Pensando que el todo es más que la suma de las partes, y que una persona líder no es un jefe, ¿sí? Una persona líder es una persona que tiene seguidores, ¿sí? Pero no lleva a todos como a la fuerza, sino que lo siguen por decisión propia. Entonces se ha trabajado eso, cómo hacer trabajos en equipo donde las decisiones y los aportes personales de todos son valiosos y significativos. En Córdoba estuvimos trabajando mucho el tema de algo que ha pedido el Ministerio de Educación, porque la realidad es que las sanciones ya no son más vigentes o no tienen el efecto que todos quisiéramos que tuvieran. A lo mejor antes las amonestaciones, una sanción, tenían un efecto real que implicaba un crecimiento y un aprendizaje en la persona. Hoy ya no.
Entonces, se ha implementado a modo de prueba piloto los acuerdos escolares de convivencia, conocidos en Córdoba como los AEC. Y la verdad que ha sido como, perdón la expresión, como agarrado de los pelos, porque le tiraron la iniciativa a los profes y a los docentes, pero no le dieron muchas herramientas de cómo aplicarlo, de cómo llevarlo a cabo. Entonces nosotros siempre, antes de finalizar con la bajada de los valores, veíamos cómo aplicar los AEC como acuerdos escolares de convivencia en las aulas respecto de estas situaciones que realmente nos preocupan. Y los docentes veían que en la medida en que se hace una psicohigiene o una prevención, los acuerdos de convivencia luego ahí sí tienen efecto, pero que si no se hace previamente un trabajo previo, no va a haber un efecto, ¿sí? Entonces, los chicos necesitan crecer principalmente en valores para que los acuerdos de convivencia puedan ser posibles. Bien, y ha sido principalmente esa tarea de revalidar la experticia, ¿no? Que desde uno está la respuesta, ¿no? Y que las situaciones que nos suceden no responden por nosotros, sino que nos preguntan y esperan de nosotros esa respuesta. Las competencias existenciales, así las hemos calificado, justamente tocan los tres ejes o los tres pilares de la logoterapia, principalmente a través de esta agrupación, ¿sí? Los primeros valores ayudan más a desarrollar la capacidad de decidir desde la libertad de la voluntad. La autenticidad y el esfuerzo principalmente tocan la voluntad de sentido, en pos de movilizar la actitud de cambio hacia ese valor, y justamente la capacidad de respuesta y de entrega se visualiza más en el encuentro, en el diálogo, en la solidaridad, en el respeto como acciones concretas y en la responsabilidad. Bien, y para finalizar, compartirles esto a modo de reflexión. Hay una fábula muy famosa que dice que el viento y el sol se encontraron y en una lucha de fuerzas para ver quién era más fuerte, dijeron que iban a probarse a sí mismos. Y en eso ven a un caballero que pasa, entonces el viento le dice al sol: yo voy a ser más fuerte que vos y le voy a pegar con mi fuerza y voy a lograr que el señor se quite la capa o el poncho, dijeran en criollo, ¿no? el gaucho, y le dio con mucha fuerza para lograr quitarle la capa, pero cuanto más lo golpeaba el hombre, más se aferraba a su capa. Sin poder avanzar en su intento fallido, lo interrumpió el sol y le dijo: ahora es mi turno, déjame a mí hacer mi tarea. Entonces, de a poquito, muy suavemente, empezó a calentar, y de tal modo que el Señor sintió calor y por él mismo decidió quitarse su capa. Moraleja: es mucho más poderosa una suave persuasión, es decir, motivar desde los valores para que la persona pueda tomar decisiones propias, que los actos violentos que nos deshumanizan. Muchas gracias. Y a continuación voy a presentar a Rosa Adelaida del Valle Puente. Rosa es psicóloga por la UNAM, FES Iztacala, logoterapeuta por la Casa Viktor Frankl y maestra en educación por la UNITEC. Se encuentra cursando la carrera de filosofía en la UNAM, docente y tallerista de la Casa Viktor Frankl, tanto de manera presencial como en línea desde hace 9 años. Socio activo en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología desde hace 17 años. Psicóloga clínica desde hace 23 años en su consultorio particular, donde trabaja con niños, adolescentes y adultos. Desarrolla actualmente la línea de su trabajo de logoterapia con niños, adolescentes y familias desde hace más de 12 años. Su trabajo el día de hoy se titula Niños y niñas, semillero de sentido. Te escuchamos. Buenas noches. Voy a dedicar el trabajo a todos los pacientes que han pasado por mis manos, diríamos en México por mis garras.
soy producto de ellos, entonces vengo en son de ellos a hablar. Tengo 23 años trabajando esto, solo que es la primera vez que lo traigo a un foro de logoterapia, porque mi intención siempre ha sido que la psicología sepa que existimos. Y he logrado a través de estos años que todos los que he formado y con los que trabajo entiendan que el sentido de la vida es fundamental en el desarrollo. ¿Por qué semilleros de sentido? Si son semilleros de sentido, si Frank no trabajó con ellos, ¿por qué les decimos semilleros de sentido? Bueno, pues porque en sus manos, por ejemplo, tenemos síntomas de vacío existencial que podemos registrar en niños mayores de 8 años, ya que esta edad, que es la edad del autocontrol y la regulación, nos pueden dar con especificidad todos los síntomas de vacío existencial: aburrimiento, cansancio, enfermedades, todos los que ustedes conocen, que no creo que tenga que repetir, ¿verdad?, entre expertos. Bueno, pues los están dando. No lo resuelve la medicina, no lo resuelve el ansiolítico, no lo resuelve el psiquiatra, y adivinen, llegan con el psicólogo. Entonces tenemos que resignificar eso. Ya ni les cuento las situaciones actuales que viven, ¿verdad? Es un hecho que es un caos. Entonces sí, sus preguntas van dirigidas hacia el sentido, pero espantan. ¿Por qué tengo que tomar un medicamento si lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Por qué tengo que callarme si el maestro me grita? ¿Por qué estoy triste si tengo todo? ¿Por qué si mis papás me aman no están conmigo? ¿Por qué si dicen que trabajan, para qué trabajan tanto y si no les gusta su trabajo? ¿Por qué dicen que no miente y mienten? ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué nadie me hace caso? Ninguna de esas preguntas es una pregunta hecha al vacío, son preguntas filosóficas, y como toda pregunta filosófica, espanta. Para mí esas preguntas son semilleros de sentido porque tienen las sensaciones, sus recursos noológicos a flor de piel. Podríamos decir, como les digo a mis colegas psicólogos, que las restricciones psicofísicas las podríamos considerar en el área del desarrollo. Para mí el desarrollo no es una restricción psicofísica, es una posibilidad. No es lo mismo trabajar con niños de 5 que con 8, porque esa es también la unicidad. Entonces lo que nos falta es traer las áreas de desarrollo a la logoterapia para reforzar la capacidad de contacto que podemos tener con los niños de diferentes edades. ¿Cuál es la falta de sentido, además de todo aquello que viven? Porque pueden decirme, Rosy, pero hay niños que no tienen estas características de vivir en violencia, bla, bla, pero llegan al consultorio. Bueno, porque falta de sentido también para los niños es una falta de coherencia y de lógica en la vida que viven. Así que la pérdida de sentido tiene las mismas características que en los adultos. Cualquier situación para nosotros que se sale de nuestro entramado, de nuestra lógica, de nuestra vida diaria, es una falta de sentido, y ellos tienen lo mismo, una falta de aceptación, una percepción de peligro, una poca posibilidad o la sensación de no poder manejar la situación que le hacen sufrir malestar general físico y psíquico. ¿Verdad que se parece? Viven en un mundo que les ha enseñado a vivir sin sentido, y ustedes conocen a ese señor, Oscar Oro. Viven en un mundo que les ha enseñado a vivir sin sentido. Qué rudo. Y entonces, ¿por qué les digo semilleros? Porque resulta que todos estos recursos noológicos los tienen. Porque si los leo, ustedes van a darse cuenta que no hay ningún recurso noológico que no lo tenga a flor de piel un niño. Tiene sentido del humor, tiene capacidad de compasión, tiene responsabilidad, sí responde. Por Dios, si yo le doy la mochila y le digo, es tu mochila, llévala, y lo hago desde muy chiquito, lo hace. Si le digo, recoge tus juguetes porque son tus juguetes, y le doy un baúl, lo hace. No está discapacitado, ni incapacitado, ni todos los sufijos, prefijos y demás que le quisiésemos poner a las palabras. Tienen capacidad de respuesta. Que esa capacidad de respuesta no se acorde a la capacidad de respuesta que el adulto espera de él es otra cosa, pero hay capacidad de respuesta, por lo tanto hay responsabilidad desde la mirada frankliana. Tienen capacidad de amar, o dígame un niño que no. Son capaces de amar la hojita, el gatito, el perrito, el amiguito, todo. Hay capacidad de perdonar. Es más, perdonan más rápido que uno. Los amigos en la escuela se pelean, 2 minutos después están jugando. Si esto sube a adultos, se acabó. Ya no se vuelven a hablar. Entonces, la capacidad de perdón, que es esta resarcir en el otro la acción, la tienen a flor de piel.
Y si yo los llevo a trabajar, y cualquiera que trabaje con niños sabe que lo que estoy diciendo es real, en un espacio donde hay otro adulto que no le diga que no puede, el niño perdona, asimila y acepta los errores. Tiene conciencia, claro, está en desarrollo la psíquica, sí señores, pero la espiritual, desde el punto de vista frankliano, ¿cómo está? Sana, intacta, ¿no? Tiene habilidades creativas. No conozco un niño que no sea creativo. Que le prestemos los recursos pero con tantitos recursos ellos son capaces de ser muy creativos. Tienen imaginación, tienen ideales, aprenden de su propio pasado y su pasado fue ayer. Y aprenden que la abuela siempre va a guisar brócoli, gústele o no. Aprenden que los va a cuidar tal señora a tal hora, les guste o no. Que la maestra va a gritar, les guste o no. Aprenden y aprenden más rápido que nosotros, sorpresa. Proyectan hacia el futuro, quiero ser bombero, astronauta. No conozco uno que no le pregunte uno qué quiere ser de grande y sepa que lo que conteste tampoco se acorde a lo que nosotros esperamos que vaya a ser en un futuro, es distinto, pero la proyección está. Conciencia de la finitud, sí saben que las cosas se acaban, porque empiezan con las paletas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos los adultos? Decirle, va a haber otra. Pero ahí está ya la conciencia de la finitud. Las paletas se acaban. Y si uno le dice, se acabó, y uno sonríe, él va aprendiendo que las cosas terminan. ¿Ok? Hay voluntad de sentido. No me quiero seguir sintiendo así, vacío. Eso es suficiente, en palabras del doctor Frank, para generar en ellos la capacidad de sentido. ¿Y qué hace? No, espera, ¿qué hace un logoterapeuta? ¿Qué hace un logoterapeuta para niños? Reconoce, posibilita, afirma, acompaña, clarifica, llora con ellos. ¿Qué me dio a mí la logoterapia para poder ser logoterapeuta de niños? Saber que los puedo aceptar y querer en cualquier momento. Ya no está esta restricción de no te acerques, no contactes. Aprendí que lo que sana es el vínculo y entonces me vinculé. Y entonces me dejé ir, diríamos, en México, ¿verdad? Y entonces juego, río, cuento cuentos. Mi primer recurso logoterapéutico en las manos fue el libro del doctor Claudio García Pintos y me lo dio una maestra de Casa Frank que se llama Maya, que queda grabado que la mencioné. Y con eso empecé. Con el diálogo socrático. Son expertos en preguntar. Nada más hay que darles cuerda, tantita. Cualquiera de ellos tumba a Sócrates con todo el respeto que Sócrates me merece. ¿Ok? A través de la aceptación de que ellos tienen noches oscuras. No me importa si el foco que se apagó es de 100 watts o de 20. Es su noche oscura y es su sufrimiento. Y en este momento de sus vidas es inevitable. ¿Qué lo va a hacer evitable al paso del tiempo? Lo que va a hacer el logoterapeuta, que es encuentro, es justo este punto de encuentro de sus recursos y que tengan nombre. Porque hay que sacar, o sea, el logoterapeuta tiene que sacar a la luz, ponerle nombre a lo que él pasa, darle nombre a sus valores vivenciales y creativos, hacerle saber que así se llaman, valores vivenciales, valores de acción, de creación, y que pueden estar ocultos a la vista de los adultos y a la vista de los demás, pero no a sus ojos, no. ¿Okay? Eso es lo que hacemos los logoterapeutas de niños. Ellos ya tienen los recursos a la mano, solo hay que ponerles nombre. Lo intuitivo, prelógico, prereflexivo está dado. ¿Se acuerdan lo que decía el doctor Frank? Está fáctico. Mi trabajo es hacerlo facultativo. ¿Y cómo hago algo facultativo? Cuando tiene nombre. Porque no importando la edad que tengan, cuando son capaces de entender que lo que yo vivo y lo que yo hago es valioso, entonces lo puedo volver a poner en acción. Y si además entiendo que no voy a acabar de crecer ahora, si todavía me falta mucho, pues bueno, son más fáciles de convencer que un adulto. Que su libertad, responsabilidad, eso me va a tocar a mí como logoterapeuta, dejar como piezas internas, como los 3 pilares bien cimentados, que es capaz de ser libre y responder, que va a ser capaz de buscar que lo hace feliz en la vida y que va a poder ser capaz de perder y encontrar el sentido. ¿Ok?
¿Qué voy a hacer también? Reconocerles que el sufrimiento, la culpa y la muerte no son situaciones que nos condenan, son situaciones que a pesar de su dolor nos posibilitan y no respetan a nadie. Entonces es una logoterapia viva porque va a ser una logoterapia que dice las cosas como son. ¿Y qué es lo que decía Lucas? El logoterapeuta dice cosas que no te parecen, ¿verdad? Entonces los niños la aceptan mejor que un adulto y entre más auténticos somos con los niños, mucho más fácil es la comunicación que fluye entre nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, perfecto. Aprender que el sentido es una tarea única como lo es él mismo, cosa que no sabe, cosa que va a ir aprendiendo conmigo. Él se sigue comparando, porque si recordamos también, la capacidad axiológica es dada, es fáctica. Lo que tengo que hacer es facultarla como logoterapeuta para que el niño lo pueda aplicar de una forma adecuada, no incorrecta. Pero también tengo que respetar su etapa de desarrollo. No me valora igual un niño de 5 que uno de 8, que uno de 9, que uno de 10, que uno de 11. Y eso súmenle la unicidad. Entonces mi trabajo es reconocer qué sí hay en él, qué capacidades tiene y sobre esas trabajar y sobre sus maneras de compararse para que pueda reconocer y aceptar que así como encuentra cosas, también se pierden. ¿Okay? Que el amor es una expresión humana única y que es un gran recurso. Mi trabajo es preservar a toda costa que no pierda su capacidad de amar. Y voy contra viento y marea. Entonces, un paradigma que vengo a romper aquí, igual que rompo en muchos congresos, no es fácil trabajar con niños. Porque yo le digo, preserva tu capacidad de amar y adivinen qué pasa cuando sale. Pues se encuentra con los adultos, ¿verdad? Entonces los adultos juzgan que su capacidad de amor sea un peluche, a un juguete, a un amigo, a un juego de feria. Lo que yo me toca preservar es esa capacidad de amar va a moverse durante toda la vida, pero es tuya y es única, no la puedes perder, no la debes perder. Eso es lo que me toca preservar sesión tras sesión, que el amor es una expresión única. Y conmigo, bueno, esta frase maravillosa del Dr. Frank, cuando la situación no parece cambiar, en ese momento el reto es que te cambies a ti mismo, ¿no? Que todas mis experiencias y vivencias forman constantemente mi granero y es un semillero para toda mi existencia. Conmigo es la primera vez que construyen granero. Conmigo hacen los cimientos del granero de toda su existencia. Entonces, una actividad que tengo con ellos es esas que ven ahí, en donde hacemos un granero y ellos tienen que guardar ahí aquello que quieran preservar. Obviamente es selectivo, porque sabemos bien que no olvidamos nada. Es un gran aporte de nuestro querido Freud. No olvidamos nada, simplemente lo que hago con él es que reconozca que lo que ya vivió por haber sido, ya está salvo de cualquier cosa. Y me toca trabajar que lo malo también trae cosas buenas, entre ellas el reconocimiento de que tienen el valor de estar con un adulto en un cuarto lleno de juguetes y el adulto juega. Ya eso es amenazante, ¿vale? O sea, ¿cómo? A ver, ¿sí juegas? O sea, ¿cómo? Sí puedo llorar, sí puedo expresarme, sí. Y además voy a dibujar un granero y ahí puedo guardar recuerdos. O sea, no los olvido y no los pierdo. O sea, sí son míos y me pertenecen. O sea, sí, sí este soy yo, sí. Ese eres tú. Sí, dale. Nuevamente, gracias a Frank, a mis maestros, a mis queridos niños y niñas que son portavoces de un nuevo espíritu. Gracias. La última expositora de este bloque es Lesimar Quintau de Sousa Ribeiro y el título de su trabajo es Conflictos intergeneracionales entre padres e hijos adolescentes, el sentido de la vida como punto de encuentro. Lesimar está realizando el máster en psicología dentro del área de cognición social en la Universidad Católica de Petrópolis, Río de Janeiro, y posgrado en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Licenciada en psicología por la Universidad Católica de Petrópolis, licenciada en educación religiosa por el CIEM,
Se desempeña profesionalmente en el área de psicología clínica en la ciudad de Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil. La escuchamos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lecimar. Eu sou mestranda da Universidade Católica de Petrópolis, mestranda em psicologia. Atuo na área clínica. A minha faculdade fica no Rio de Janeiro, Brasil, e eu estou muito, muito honrada de estar aqui nesse espaço tão bacana de compartilhar experiências e conhecimentos. Temas tão relevantes têm sido trazidos aqui e eu me sinto profundamente honrada por estar aqui nesse espaço tão generoso, tão valioso para a minha vida como profissional e também para a minha vida pessoal. Muito crescimento e muita gratidão por esses dias. Obrigada a todos que puderam compartilhar alguma coisa. Bem, o tema do meu trabalho é família, porque é um assunto que vem me seguindo, é algo que na minha prática clínica tem sido muito... Eu tenho tido bastante trabalho nessa área, então é algo que me chama a atenção. Então, meu tema é conflitos intergeracionais entre pais e filhos adolescentes, o sentido de vida como possibilidade de ponto de encontro. Então, é sobre isso que o meu trabalho fala. Vamos seguindo. O problema que foi evidenciado. Que relações nós podemos estabelecer, podem ser estabelecidas entre realização de sentido de vida e conflitos intergeracionais na relação de pais e filhos adolescentes? Será que é possível fazer alguma relação? Será que adolescentes e pais que têm sentido de vida, que têm valores, será que eles vivem um relacionamento mais saudável, mais pautado, né, no bem-estar, no sentido? Então, vamos seguir. O objetivo geral do estudo, da pesquisa, é analisar a influência da realização dos sentidos de vida sobre os conflitos entre pais e filhos adolescentes. E os objetivos específicos são compreender, baseado na logoterapia, o conceito de realização de sentido, analisar, baseado nos estudos da psicologia do desenvolvimento, o conceito de intergeracionalidade entre pais e filhos adolescentes nos dias atuais e refletir sobre a realização dos sentidos de vida como ponto de encontro nos conflitos entre pais e filhos adolescentes. Bom, a justificativa para esse estudo é exatamente sobre a observação na minha área clínica. Eu tenho um número expressivo de tanto pais quanto adolescentes. Então, a observação, né, durante anos, que eu venho percebendo que eles têm uma aparente dificuldade em manterem relacionamentos com sentido, né? Me parece que hoje há um distanciamento, né? Ao invés de ser um encontro, né? Um desencontro desses pais e filhos adolescentes. Nós sabemos que também, nos dias atuais, muitas mudanças, muitas transformações são experimentadas, não somente por pais e filhos adolescentes, mas todos nós, né? Com o avanço da tecnologia, com a globalização, todos nós somos afetados também por essas mudanças. E não, pais e filhos adolescentes não estão imunes a essas transformações tecnológicas e tudo mais. Então, encontrar é muito mais que presença, né?
Às vezes, alguém pode pensar que o encontro é só estar lá, né? Só estar lá, não é. O encontrar, no sentido do ponto de encontro, é você estar voltado para o outro. Porque algumas vezes nós estamos, isso eu me incluo, claro, né? As pessoas, e eu estou em um determinado local, mas estou só fisicamente, não estou ali para desfrutar da presença do outro, né? Então, é muito mais, esse encontro, é muito mais do que um pai e uma mãe trabalhar menos horas por dia e estar mais com seus filhos. Não, esse ponto de encontro, esse encontro é um encontro de qualidade, né? De olhar no olho, de saber sobre a sua vida, o que você faz. Não somente pelo WhatsApp, porque a gente sabe que as mídias sociais, elas favorecem muito, ajudam muito. Não estou aqui fazendo apologia contrária à tecnologia, porque ela ajuda muito, sim. Mas tudo na vida, se é desmedido, se é sem medida, acaba trazendo alguns prejuízos. E se comunicar somente por essas tecnologias acaba tirando aquela coisa do humano, né? De você olhar no olho e perceber, né? Quando eu estava ali, eu sabia que ela ia apresentar um pouco antes de mim e estava pensando, poxa, tomara que dê tudo certo, e deu, né? E é esse encontro que exatamente nós, humanos, precisamos, que contribui para o nosso desenvolvimento. A fundamentação teórica, a realização de sentido de vida, segundo a logoterapia, cada pessoa é única, consequentemente, cada sentido é único, e daí são sequências de situações únicas, porque hoje o sentido da vida tem um para nós que estamos aqui, né? Eu estou aqui há quase uma semana, não sei vocês, mas daqui a pouco eu vou retornar para o meu país, e aí o sentido da vida passa a ser outro, né? Eu aqui estou durante uma semana querendo, né, absorver conhecimento, relacionamentos, mas daqui a pouco esse sentido já não vai mais existir. Então, os sentidos são únicos, como nós todos somos únicos, e uma sequência de sentidos que acontecem na nossa vida. Eles acontecem por acaso? Eles chegarão e nós vamos ter que procurar como é. Nós temos que ir ao encontro desses sentidos, né? Buscá-los e escolhê-los, né? Escolher os sentidos. A realização de sentido de vida tem como foco principal os valores, ou seja, não os valores valorativos, né, de material, mas os valores que são superiores, né? Como ela também já citou aqui. Então, esses valores, segundo Frankl, são os valores de criação, os valores de experiência, ou seja, vivenciais, e os valores de atitude. Então, aquilo que eu deixo para o mundo, que eu ofereço, aquilo que eu vivo aqui, e a maneira como eu me porto diante das coisas que são inevitáveis, isso vai ser o meu valor, né? Vai direcionar a minha vida, a minha existência. Em relação a outro conceito do trabalho, intergeracionalidade, que pressupõe intergeracional, vínculo entre duas pessoas em etapas diferentes de desenvolvimento. Então, pais e filhos adolescentes, no nosso caso, e
tem características diferentes, ou seja, gostos, desejos, vontade, crises, momento histórico. A adolescência de hoje é provavelmente bem diferente da adolescência que nós todos aqui vivemos, né? Então, cada etapa da vida tem a sua característica própria. E a adolescência e também os pais vivem esse momento. E também a intergeracionalidade tem o objetivo de compartilhar experiências. E isso enriquece, essas diferenças enriquecem. É muito bom quando uma criança pode conviver com um idoso, é muito bom quando o adolescente pode conviver com seu pai, com a sua mãe, também viver com seus pares, também faz parte. Mas essa mistura, né, essa possibilidade, essas várias possibilidades enriquecem a vida de qualquer ser humano. Seguindo, a definição segundo a APA, né, que é o dicionário de psicologia, diz que os conflitos são desacordos, discussões, e eles ocorrem quando existe uma crença de que as suas ideias não são aceitas pelo outro. E eu estava pensando, quando eu vi essa definição de conflito, fiquei pensando nos conflitos entre países, os conflitos políticos, que, quando não resolvidos, podem levar a uma guerra. E também assim, nos relacionamentos, quando os conflitos não são... Os conflitos são naturais, fazem parte da natureza humana, mas se ele for desmedido, se ele não for resolvido, então pode acontecer como nos relacionamentos políticos. Pode acontecer uma guerra que seria lamentável entre pais e filhos. Então, seguindo, os conflitos intergeracionais quer dizer que uma geração está reclamando que a outra tome posse do que ela acha como certo. Não é bem assim, né? Então, por isso esse conflito, porque cada uma entende que a sua maneira de ver está correta. Usar o WhatsApp, ou redes sociais, ou chegar não sei quantas horas em casa, ou utilizar bebida alcoólica, está tudo bem, porque todos os meus amigos fazem esse tipo de coisa. Mas os pais, por outro lado, viveram uma outra realidade, não concordam com todos esses desejos, e aí pode ser instaurado o conflito entre eles. Então, cada geração reivindicando os seus, aquilo que pensa ser correto. Então, o conflito entre pais e filhos, cada um tem o seu momento. Os pais, com as suas expectativas, de repente, frustradas, algum problema, de repente, físico, de saúde, problemas também social, problemas também cognitivos, que já começa a haver mudanças. Os filhos, por outro lado, estão com as transformações no desenvolvimento físico, emocional, cognitivo. Tudo isso pode fazer parte desse conflito, mas é interessante a gente perceber que, nessa interação, pais e filhos, ambos se transformam, porque a gente, às vezes, foca muito no adolescente, que o adolescente está mudando, o adolescente é isso, o adolescente é aquilo, mas, à medida que o adolescente vai mudando, também os pais vão mudando, porque nós vivemos... Nós somos humanos, né? Então, vamos sendo influenciados, não somente no trabalho, não somente pela mídia, não somente pelas informações, pelas nossas necessidades, pelas nossas escolhas, mas também nessa interação familiar. Pais vão sendo influenciados por filhos, e filhos vão sendo influenciados por pais. E, concluindo essa dinâmica de pensamento, e a humanidade vai sendo influenciada pelo pensamento desses pais e filhos adolescentes. Seguindo, os conflitos da maioria
É claro que existem exceções, coisas mais sérias, mas na maioria, segundo pesquisas, são assim coisas do dia a dia, né? Manter a cama, o quarto em ordem, modo de vestir, a hora de voltar para casa, as tarefas escolares, o uso excessivo da tecnologia. Então, são coisas assim que eu percebi que algumas pessoas riram. É mesmo, né? A gente que está de fora, a gente acha assim, nossa, que coisa assim mais, né? Brigar por causa disso, sim, mas isso é motivo no dia a dia de discórdias, de distanciamentos e de desencontros. Porque é que nem assim, eu costumo imaginar que é igual uma goteira. Uma goteira começa a gotejar, e você fala, tá, mas se ela fica ali muito tempo, já começa a incomodar, né? Então, vão passando os dias e as coisas vão ficando um pouco, estressadas. Bom, esse trabalho entende que o sentido de vida pode ser um ponto de encontro entre pais e filhos adolescentes. Em outras palavras, a família precisa tomar consciência da importância desses sentidos. Alguns preletores falaram a respeito disso, até numa mesa redonda, perguntaram para o Cláudio sobre essa questão de valores, adolescência. Então, ele disse, não precisa ensinar, né? A Cleia, hoje também, Zanata, falou aqui na palestra dela, que não é necessário ensinar, é necessário viver, né? Os pais precisam viver, precisam demonstrar os valores que eles assumiram para os seus filhos. Não adianta dizer para os filhos que você não pode mentir se você vive mentindo, que você tem que ser honesto se você trapaceia nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Então, precisa haver uma coerência entre o falar e o agir. É esse ensinamento que vai realmente, penso eu, frutificar na vida do filho, vai fazer diferença na vida do filho. Então, sentido de vida como ponto de encontro entre pais e filhos adolescentes, a Cleia Zanata diz que a percepção do que é a direção, de que direção dar às nossas vidas, depende do que é valor para cada um de nós. O que nós cremos que seja valor, aquilo que nós cremos, isso será determinante para a nossa ação, para o caminho que a gente vai escolher na vida. A metodologia, essa foi uma investigação teórica baseada em artigos científicos, teses, dissertações, livros. Seguindo as considerações finais, as transformações, as mudanças nos dias atuais trazem necessidade de adaptações, mas essas adaptações são tanto para pais quanto para filhos e adolescentes. São muitas informações, várias possibilidades de escolhas, e é necessário estar atento aos estímulos para ver o que realmente nós queremos. Tomar decisões, eleger o que é essencial, o que realmente tem valor para cada um de nós. E aí eu vou terminar com um belíssimo trecho de Mia Couto, um poeta maravilhoso moçambicano, que diz assim: para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, então eu preciso apagar, eu preciso diminuir as minhas para que eu possa conseguir olhar para o outro. Então, que pais e filhos adolescentes. E nós também, porque eu acho que fica uma reflexão também para cada um de nós, de voltar-se para o outro, para encontrar-se com o outro, não só pais e filhos adolescentes, mas nós podemos nos encontrar com o outro à medida que as nossas luzes sejam, né? Tem gente que está com o refletor aceso, né? Mas diminuir um pouco a nossa luz para que a gente possa perceber a luz do outro. Muito obrigada pela atenção de vocês.